Sean ustedes bienvenidos a esta entrega especial del Colegio Abierto de Filosofía, proyecto que desde 2012 cuenta con el ánimo de generar espacios que inviten a la reflexión pública en torno a temas que podemos considerar valiosos. En esta ocasión, tal como lo habíamos anunciado, contamos con la grata y siempre provechosa, lo advertiremos con seguridad, compañía desde España del profesor Antonio Escotado, una de las mentes más esclarecidas de nuestros tiempos. Tiene obras diversas que serán objeto de nuestra consideración. Durante los siguientes minutos habrá pues la posibilidad de plantear preguntas acerca de su vida y enorme, valiosa producción. Ante todo, muchas gracias, maestro, por haber aceptado esta invitación para formar parte de este Colegio Abierto de Filosofía, hoy, en este viernes que invita a una reflexión que, como siempre, está garantizado su efecto gracias a sus intervenciones. Bueno, pero no vuelvas a decirlo, me pondré colorado. Lo que tenemos pensado hacer los siguientes minutos es, como ha pasado en algunas ocasiones, plantear preguntas. Tengo a gente que me acompaña aquí. Invito igualmente a las personas que están acompañándonos en la transmisión en vivo que puedan dejar sus comentarios e interrogantes. Sin más que añadir, hay que aprovechar cada minuto con el profesor Escotado. Así que parto con una pregunta. En el prólogo del libro Discusión, aquí tengo mi ejemplar, Borges escribe: vida y muerte han faltado a mi vida. De esa indigencia mi laborioso amor por estas minucias. Y yo lo recuerdo, profesor Escotado, porque si uno revisa su vida, claramente no estaría de acuerdo con la síntesis que hace Borges, porque a usted sí que no le ha faltado vida. Usted ha tenido vida en distintas manifestaciones, está hasta como creador de una de las discotecas más importantes del mundo, Amnesia. También ha tenido una vida que incluso lo llevó a la cárcel, al margen de lo relativo al mundo de las letras y de la filosofía. La pregunta entonces tiene que ver con el valor que usted concede al placer en su vida. ¿Cuál ha sido ese papel que le encomienda al placer Antonio Escotado y cómo sirve para entender además sus ya más de 80 años que usted tiene? Mira, si hay una sola cosa en la que no estoy de acuerdo con Borges, es aquella frase tan espectacular que dice: el universo, mi biblioteca. Yo creo que el sabio que nos conviene, por lo menos el que me conviene a mí y el que conviene a las sociedades civiles, no es un individuo libresco, es un hombre que no pierde el tiempo, que cumple la esencia humana, que es la de aprender, y que la cumple con alegría, minuto a minuto, demostrando que eso, precisamente eso, es lo que le va a permitir vivir y morir tranquilo, que es la esencia de la vida buena, a mi entender. A propósito de lo que menciona, esta relación de la vida buena y del aprender, usted en su adenda del libro Caos y Orden manifiesta frente a críticos que habían planteado observaciones al respecto que usted sería un autodidacta en casi todos los ámbitos. Esta declaración en nuestros tiempos podría resultar particularmente indignante para quienes creen que lo único que cabe es la hiperespecialización. En consecuencia, quisiera también que usted nos hablase brevemente, como se está haciendo, acerca de la importancia de su formación por cuenta propia, más allá de todo lo que usted haya podido adquirir sin duda en la universidad, y cómo esto resulta también significativo para entender su pensamiento. Pues mira, yo es que he tenido también ahí una suerte
una suerte en el sentido de azar, pero favorable, porque a la curiosidad infantil, que creo que es un instinto, o sea, que está arraigada a lo más natural, a lo más elemental del ser humano. Mi curiosidad se vio siendo satisfecha por muchas cosas, pero en la práctica luego, por circunstancias, como ir cambiando de país de morada, donde estaba con mis padres, ir adquiriendo nuevas lenguas que me abrían nuevas biografías, y luego cosas tan tremendas, por ejemplo, como la casualidad de ser uno de los traductores de Naciones Unidas y destinado en la JIFE, o sea, en la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, justamente cuando estaba terminando o mediado la investigación sobre historia general de las drogas. También, por ejemplo, cuando nadie tenía buenos libros sobre drogas, había dos personas en el mundo, el psiquiatra, sociólogo Thomas Szasz, o sea, ESZ, y termina en SZ, húngaro nacionalizado norteamericano, un gran talento de las ciencias sociales, pues tuvo a bien ser amigo mío y abrirme su biblioteca sobre drogas. Igual pasó con Albert Hoffman, el descubridor de la LSD. De modo que, por ejemplo, para ese campo de conocimiento en particular, mi curiosidad, pues, pudo encontrar materiales que otros, pues, probablemente no lo habían encontrado, hubieran tardado mucho más. Y eso que ahora con el algoritmo de Google es muy fácil. Siempre si se le pregunte correctamente, te va a contestar correctamente. De que esa pasión que yo tenía de niño por la curiosidad nunca fue indiscreción. Siempre estuvo rodeada por circunstancias que le permitían eh, profundizar más y más. Por ejemplo, dio la casualidad que terminé mi tratado de realidad y sustancia, que era completamente, o es, completamente intemporal y fuera de tiempo y absurdo, porque ¿quién coño escribe tratados de ontología a finales del siglo XX? Y sin embargo, se estaba produciendo el cambio de paradigma que vino con Prigogine y con Mandelbrot, que es lo que se llama ciencia del caos, teoría del caos, teoría de la complejidad. Y también, qué casualidad, estaba yo ahí cerca de estos personajes, con nombres y apellidos en algunos casos. O sea que en este sentido he sido un privilegiado, porque a la pasión por saber y a la certeza de que esa pasión minuto a minuto ejercida te permitía tener una vida libre y encima novias muy guapas y encima ganarte la vida correctamente y encima ser independiente. Bueno, es una circunstancia, una más, para que pueda decir que me siento al término de una vida cumplida. Pero cumplida en el sentido, digamos, más prosaico de la palabra. O sea, yo buscaba saber y acabé sabiendo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Don Antonio, yo he leído con mucho placer el último libro, entiendo, de sus conversaciones con Ricardo Colmenero, que se llama Los penúltimos días de Escotado, ¿no? Realmente es un libro maravilloso por la informalidad y la profundidad que trata. Y hay una parte que me gustó mucho y me llamó la atención porque realmente usted dice cosas que son totalmente incorrectas desde el punto de vista político y me gustaría profundizar en eso. Hay una parte donde usted dice que las mujeres guapas e inteligentes están completamente en contra de la tontería de que el hombre es un violador nato. Y eso a mí lo que yo entiendo es que usted
expresa que la mujer bonita sabe que hoy día el estatus general de la mujer es mejor que en el pasado. Y usted asevera que todos estos movimientos indignados de Me Too, de feminismo o lesbofeminismo, como usted dice, tienen detrás a mujeres feas. Entonces, y que además los medios replican esto que es una minoría. Pero, y lo hacen parecer. Perdona si te interrumpo un momento. Feo es un estado de ánimo, igual que guapo. En Ibiza nos llamábamos guapos porque nuestro estado de ánimo era el de no ser sectarios, el de no tener dogmas, el de no tener jefes. Y entonces es otro el rostro y el cuerpo que se te queda cuando te comprometes con la libertad o cuando no. O sea, nosotros fuimos en Ibiza anormalmente guapos y por eso un foco magnético de atención del mundo entero, y también en manifestaciones exteriores como Woodstock o Monterrey o White, porque teníamos el ánimo textualmente de haz el amor, no la guerra. Y en aquel momento, en plena Guerra Fría, era lo único que se podía decir corto y contundente. De modo que, no sé, me queda la sensación de haber pertenecido a una generación, los baby boomers que lo llaman, muy favorecida por las circunstancias históricas, porque luego por el otro lado estaba toda esta tontería peligrosísima de que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento, donde lo que no se dan cuenta es que claro, la alternativa al comercio es guerrear, o sea, es pegarse unos con otros, robar. O sea, no hay otra forma de mantener el suministro de bienes y servicios que o bien el derecho de obligaciones y contratos, o bien yo soy el más fuerte. Y te lo voy a demostrar con mis tropas. Sí, te había interrumpido. Termina, por favor. No, bueno, buena la aclaración. Entonces, este estado de fealdad y de trauma es más un estado anímico, emocional, espiritual que algo físico, ¿no? Perfecto, ¿no? Buenísimo. Claro, nada, cero físico. No, perfecto, me queda clarísimo. Entonces yo quería hacerle entonces cambiar la pregunta para hablarle algo sobre los chinos. También dice algo muy interesante usted donde señala de que esta ciudad china de Shenzhen, donde se hace el 50% de los teléfonos celulares, nada menos, pasó de un per cápita de $1 a 25.000, ¿no? Realmente es una cosa espectacular, fruto de la China moderna de Deng Xiaoping. Ahora, usted dice una frase que para mí es luminosa, donde dice los chinos son los acreedores del mundo. Y a mí me preocupa el modelo chino como un modelo híbrido, autoritario y capitalista al mismo tiempo. ¿Usted cree que el futuro de la humanidad va a tender a que este tipo de modelos se impongan? Pues miren, lo que pasa es que creo que lo que no tenemos derecho es a juzgar nosotros como si fuera un defecto de los chinos el que sean más o menos demócratas. Yo saqué como conclusión genérica del Tao Te Ching justo lo contrario de lo que encontraba en Heráclito por la misma época, porque viene a coincidir cronológicamente Lao Tse y Heráclito. Entonces, igual que en Heráclito dice, despierta, estáis dormidos. El consejo del Tao es más bien, príncipe, deja al pueblo donde está. No te pongas a ilustrarle, va a ser peor. Esta sensación no es que sea exactamente antidemócrata, es que pertenece a un grupo de cuestiones que en nuestras culturas se han tratado muy poco, porque es evidente que es absurdo que tenga el mismo valor del voto de una maruja o un marujo, como decimos ahí, analfabeto funcional, que el de Einstein. Es ridículo. Pero por otra parte, es el mal menor. O sea, cualquier otro sistema que no sea mover al poder y limitarlo, al poder coactivo, es un disparate. De modo que remedios buenos para nosotros no necesariamente son remedios buenos para los demás. Y entonces a mí lo que me está sorprendiendo de China es que está sacando adelante un incontenible proceso
de desarrollo, de creación de clase media, finalmente, y con un ritmo y unos plazos jamás imitados siquiera, ni por Inglaterra en el 18, ni por los Estados Unidos en el 19, 20. O sea, lo de China es inaudito. Es inaudito porque además va acompañado del win-win, o sea, aquí vamos a ganar los dos. El único problema, dice el premier chino, es si usted sabe qué es lo que usted quiere. Porque yo sí sé lo que quiero. Yo quiero que haya comercio en paz. No estoy tan seguro de que usted quiera eso mismo. Ojalá lo quiera. Pero en todo caso, hacerse el acreedor en vez de sumarse a los deudores, como sucede, por ejemplo, clarísimamente en Argentina, en el tiempo de Perón, pues bueno, ahí está la diferencia. Por ejemplo, cuando creas un sistema político donde empiezas diciendo, ya está bien de que la economía gobierne al hombre, ahora será el hombre quien gobierne la economía. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Para empezar, que tienes una moneda que se derrumba estrepitosamente, que nadie la acepta. Y entonces comienza un proceso de acelerado cambio social y político que termina en curvas demográficas desfallecientes. ¿Cuándo no? En curvas demográficas que durante un breve tiempo van hacia arriba, pero como cuando los árboles se enferman y entonces sacan más semillas de lo adecuado, como manifestación de esa enfermedad que tienen de ese ir a morir. Y entonces si hacían 3 semillas, ahora pasan a hacer 30, pero un breve periodo, porque ya no da para más. Eso le ha pasado a la humanidad en 2 o 3 fases. Muy concretamente, durante la larga Edad Media, esta contracción demográfica. Y ahora, bueno, creo que la gran noticia es que en China, y en Japón, y en Formosa, y en Singapur, los valores occidentales, la esencia de Occidente, la laboriosidad inventiva armonizada con la libertad, con el culto a la libertad, pues se ha desplazado geográficamente. Siempre estuvo en Europa y en Estados Unidos. No, señor, ahora está en Extremo Oriente. Vamos a ver qué pasa, claro. Porque es que, para empezar, necesitamos saber la reacción de los islámicos, la reacción de los afroamericanos, la reacción general de los latinos. Lo que está claro es que estos últimos pueblos que he mencionado no son laboriosos. Yo me considero laborioso. Ustedes no sé. A mí me parece que solo el laborioso tiene futuro. Gracias, profesor. Gracias. Ana Carola. Esto último que dijo sobre los laboriosos tienen futuro me hace pensar muchísimo en el contexto en el cual está Bolivia, donde básicamente cada vez se vuelve más claro que hay 2 realidades, una laboriosa y otra que está no solamente anclada en el pasado, pero indispuesta a, o sea, viviendo bajo una leyenda negra, ¿no? Y creando un tipo de sociedad donde la otra, pues, por supuesto, no está para nada representada ni existe espacio. Entonces, ¿qué consejo, o sea, qué podría usted decir al respecto cuando existen muchos países ahora en América Latina que están viviendo un proceso similar como el nuestro? Especialmente ¿qué alternativas tenemos los laboriosos, si se quiere? ¿Qué alternativas tenemos los laboriosos cuando no la tenemos necesariamente fácil? Porque hay una agenda que no es nuestra y que tampoco
no está muy políticamente inclinada a favorecer digamos, esta visión, ¿no? Esta forma de vida. La alternativa nuestra es mostrar nuestros valores y no hay ninguna dificultad en hacer ver que son patochadas, ridiculeces, apelaciones a la irrealidad y a la fantasía. Todo esto de que existe algo parecido a una ultra extrema derecha. Esto, por fortuna, se acabó al terminar la Segunda Guerra Mundial. La tragedia, al terminar la Primera, fue que quedaba un periodo indeterminado terrible de entreguerras, donde se produjeron obras enormes de literatura y de arte, porque el ser humano estaba en una encrucijada, mujer, y no había salida. No la había. Todo el mundo se levantaba de la mesa en familia después de cenar con hambre, con rabia, con insomnio, porque no había futuro. Las monedas se habían reventado y las personas de buena voluntad, yo me incluyo, y pensábamos que el mundo mejoraría compartiendo. No nos dimos cuenta de que era un terrible error, que por una parte excluía a todos los demás del proceso de iniciativa, de la creación de posibilidades, de la solución de problemas. Es como si de repente, pues eso, pensamos que Maduro o el señor este que tenemos en Bolivia tiene una mente suficiente como para llevar bien el mercado del algodón, el del azúcar, el de los astilleros, etcétera, etcétera. No se toma en consideración lo prosaico, lo práctico, lo inmediato. Y esto es absolutamente preciso. O sea, es imposible acertar si no se confiere a los seres humanos en la esfera económica una autonomía, un margen de autonomía prácticamente total. No contar con ellos es no contar con el 99% de nuestras neuronas. O sea, pensar que Castro y su hermano, Fidel, digo, van a solucionar o con ayuda de Guevara mejor la balanza de pagos cubana, o que lo va a hacer el general Perón o sus equivalentes, es simplemente no pensar. Digo, no, tú estás mal de la cabeza. O sea, ¿qué es esto? La oferta y la demanda que odias tanto. Pues simplemente una manera de saber cuántos elementos de esta y aquella cosa hay en tal o cual lugar. Lo otro, lo de yo diré cuáles son los precios de las cosas y qué hay que importar y qué hay que exportar. Es un yo mando y yo mando, pero es que mandar sobre qué, si no saben nada. Aquí vuelve a ser capital el entendimiento humano. Y el entendimiento humano está repartido entre sus individuos. O sea, cualquier otra cosa es un peligro, pero vamos, peligro de derrame cerebral masivo, que es lo que sucede, por ejemplo, en Nicaragua o actualmente en Caracas. Y todavía no se han dado cuenta. Bueno, por eso hemos perdido en España 2 elecciones por Sánchez, porque se vota contra. Hay que votar, y concretamente en España hay que votar a favor de Vox, pero forzando la mano de manera que Vox se defina como lo que es. Y entonces no tiene más que dos opciones. O somos los conservadores, pero sin la hipocresía del PP, del Partido Popular, o intentamos una vez más hacer una fusión de los ideales liberales con los principios socialistas, socialdemócratas. Dentro de un momento, no voy a permitir que esto termine sin mencionarlo, os voy a recordar de dónde viene la estupidez de hablar de extrema ultraderecha. Pero ahora me gustaría oír a más personas, profesor, yo que estoy hablando todo el rato y me quedo con las ganas de escucharos. Señores, atacad, por favor.
Bien, excelente. Bueno, vamos a esperar al profesor Escotado mientras regresa con nosotros. Estamos en esta entrega especial. ¿Por qué estoy haciendo cosas diferentes? Está haciendo cosas diferentes. Bueno, voy a ceder, ante todo, agradezco a la gente que nos está acompañando. Agradezco a la gente que nos está acompañando en la página del Colegio Abierto de Filosofía. Hay algunos comentarios y preguntas que van a ser lanzadas. Y enseguida doy la palabra para que se sume, incluyendo críticas como corresponde, que así lo está exigiendo el profesor Escotado, a Diego Villarroel. Diego. Gracias querido Enrique, un gusto, don Antonio, nuevamente. Yo quería hacer una consulta con relación a los enemigos del comercio. Recientemente finalicé el primer tomo de los enemigos del comercio y identifiqué un concepto que lo veo como en parte hilo conductor de algunos elementos de la obra, ¿no? Y que es relativamente ajeno, si quiere, a muchos ámbitos intelectuales aquí en Bolivia, ¿no? Y es el concepto de los órdenes espontáneos, ¿no? Y su antítesis, los órdenes deliberados, ¿no? Y yo veo que usted hace constante referencia a ciertas instituciones que nacen sin un diseño previo, ¿no? Como el dinero, el derecho, los burgos o la Liga de Hansa, digamos que usted lo muestra como un gran ejemplo, una organización gigantesca que se autoorganiza y no hay nadie que tenga un papel de control central sobre esos órdenes. Y mi pregunta es si nos pudiera ayudar a conceptualizar un poco qué son esos órdenes espontáneos y cuál es el papel del concepto del orden espontáneo en la historia de la propiedad privada, ¿no? Y si quisiéramos ir un poquito más allá, ¿cuál es la situación actual de ese concepto en la sociedad en la que vivimos en este momento, ¿no? Claro, el orden espontáneo corresponde a la parte del espíritu que Hegel llamaba espíritu objetivo. Es decir, que es anónimo, que es impersonal, y no por eso es profundo y determinante. Yo terminaba la única exposición que he hecho para cátedras mencionando a Menger, que a su vez decía, señores, ¿no les sorprende que las cosas que realmente son más básicas para nosotros no las ha decidido nadie? Que esas nos vienen dadas solas, en parte porque si no las cumplimos, no nos encontramos con catástrofes sociales e individuales, y en parte porque luego la experiencia nos va convenciendo de que eso es lo sensato, es la humildad, el no estimarse más de lo justo, que es una de las constantes de estos miserables mesías autonombrados que la humanidad ha ido apareciendo sin parar desde hace tanto tiempo. Mesías autonombrados, vuelvo a decirles, este es un personaje singularmente odioso. Y sin embargo florece y reflorece y vuelve a florecer. Yo quedé contento al terminar Los enemigos del comercio, porque con el mero hilo de quién dice esto de que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento, simplemente con mi trabajo, que fue música, por eso me tomó más de 20 años, trabajo exhaustivo de ver momento histórico a momento histórico quién había dicho eso y por qué. O sea, ¿qué era él en ese instante y en qué círculo se movía? Y claro, entonces fui descubriendo que es una secuencia muy larga de malos entendidos sobre la condición humana. El malentendido principal es imaginar que uno puede lograr algo más allá del respeto del vecino o conseguir una inmortalidad distinta de la mortalidad inmediata de cada elemento
que nos forma. ¿Cómo son eternas las sociedades humanas? También animales, muriendo sus individuos y sirviendo sus cadáveres de estiércol, de abono para nuevas generaciones. Nuestra infinitud no es una infinitud geométrica, es una infinitud concreta. Se hace sobre nuestros cadáveres. Y hay cadáveres putrefactos y hay cadáveres no putrefactos. En el caso del ser humano, yo diría que la técnica ha salido tan en nuestra ayuda que al descubrir el circuito electromagnético, nos ha permitido pasar de la velocidad del sonido a la velocidad de la luz. Ese es un cambio de tales proporciones que vamos a tardar mucho tiempo en estar a la altura de él. Por eso nos llama a ser al tiempo audaces y no temerarios. Nos llama a saber que somos los dueños del planeta, pero saber que eso puede ocasionarnos más mal que bien. Eso nos llama a madurar. Y madurar para el hombre es siempre lo mismo. Estudiar, estudiar, estudiar. Darse cuenta de que el conocimiento es la esencia y de que entre estudiar y fornicar, que es otra actividad que me parece súper razonable, sobre todo a la edad de ustedes, pues bueno, tampoco hay tanta diferencia. Creo que hemos llegado a una etapa de la humanidad donde por alguna razón los tontos siguen aferrados a fantasías. La principal es que las negaciones valen tanto como las afirmaciones. O sea que decir no esto es tan fuerte como decir sí esto. No, lo siento. O sea, para negar primero tienes que tener el objeto negable. Si tenemos una actitud correcta y ganamos las próximas elecciones, igual en España, que en Bolivia, que en Cuba, que en los demás países, iremos tirando, señores. En 1937, en su famoso seminario, Alexandre Cochet, donde iban pues, las grandes luminarias francesas, quizá Camus, pero sí, seguro, otros muy famosos como Lévi-Strauss, Lacan. Dijo Alexandre Cochet, vamos hacia un zoológico confortable. Pues sí, el plan Marshall introdujo un zoológico confortable. En eso estamos viviendo. Los tontainas nos llaman la atención sobre 4 gatos que lo están pasando muy mal de hambre, o en el lago Titicaca o en el lago Victoria. Muy bien. Eso es una especie de incidencia parcial que no interesa al mundo porque es una cosa muy pequeña. ¿Cómo logramos que el inmenso dominio sobre la naturaleza que ya tenemos, lo confortable del zoo, no significa que el zoo también incluya cosas tan poco confortables como lo políticamente correcto, lo posmoderno, la discriminación en las leyes? ¿Cómo podemos soportar que se niegue el derecho a la legítima defensa? ¿Cómo detrás de la posición que se llama izquierdas ha llegado a estar la repugnante presunción de que no hace falta ser ni valiente, ni estudioso, ni cumplidor, ni laborioso? Que el mundo es para los desfavorecidos. Y en desfavorecidos, señores, cabe lo mismo el mutilado de guerra que el nacido con una tara, que el simple cara dura que recibe sin dar, rebosante de ingratitud. Bueno, como siempre pasa, yo me pongo a hablar y ustedes callaos. Vale, me callo un momentito. No, se aprende mucho, por supuesto.
Hay más preguntas. En este caso voy a ceder la oportunidad de intervenir al profesor Marco Antonio del Río, que ha estado ahí con una mirada no inquisitorial, sino de profunda atención. Marco Antonio. Gracias, Enrique. Mire, Antonio, yo le voy a plantear una inquietud que me parece vale la pena, ¿no? Que seguramente usted tal vez ya tenga cierta fatiga de abordar el tema. Tiene que ver con esta obra monumental que usted escribió sobre la historia general de las drogas, que es un libro impresionante, o sea, realmente, o sea, yo he ojeado, tengo la versión de Scavassa Calpers, y estamos hablando de más de 1000 páginas donde hace un despliegue de erudición magnífico. Pero claro, uno lo lee y dice, a ver, ¿por qué una persona se decide escribir un libro como este, ¿no? Además, en un mundo donde está el tema de la censura, o sea, la censura, más que la censura, en realidad el tema del prohibicionismo con respecto a este tipo de prácticas. Entonces, mi pregunta va en el sentido de cuáles fueron las circunstancias, las motivaciones que lo llevaron a usted a emprender una investigación de tal calibre como es la historia general de las drogas. Me encontré con que me había dejado engañar por un buen amigo, que luego resultó ser un tonto, por la mala fe de unos gángsters y unos policías, y que a los 43 años, casado con una buena mujer, pero incapaz de ganarse la vida, ya tenía 2 hijos o 3, que dependían vitalmente de mí. Y yo acababa de aportarme del cuerpo social, permitiendo que los periódicos pusiesen en primera plana: el catedrático de ética es un traficante de droga dura. Es culpa mía. Si yo voy a estar un poco avisado, eso no pasa. Nunca he sido catedrático, por cierto, pero vamos, me di cuenta cuando estaba en las húmedas mazmorras, era un febrero, de que había tirado mi vida por la basura. Mis padres habían cuidado de buscarme una buena educación, que era hijo único. Yo había asumido la responsabilidad de un padre de familia, había prometido proteger a mi mujer y a mi prole, y sin embargo tenía 4 pesos en el banco y el desprecio del mundo entero por un hombre que cumple lo dicho en el titular de la noticia. Pero esa misma noche, o quizá la siguiente, no sé cuánto me duró la angustia total, me di cuenta de que podía pagar mi deuda introduciendo algo que era evidentemente necesario, que es saber qué había pasado, qué relación tenía el hombre con las drogas. Era necesario porque, para empezar, yo no la sabía. Yo empecé el libro convencido de que siempre había tenido problemas el hombre con las drogas. Bastante avanzada la investigación, me di cuenta que me estaba equivocado por completo. Entonces, historia general de las drogas es como pedirle a la sociedad que me reacepte. O sea, diciendo, en la esfera docente sigo siendo un hombre útil. Me pueden ustedes pagar lo que me pagan, que no es como para hacerse escribir a casa a contarlo, pero sí es suficiente para vivir, porque yo lo di mi vida al estudio y eso es lo que necesitan los alumnos, profesores que tengan vocación. Y me salió muy bien, mejor no me pudo salir. Cuando el día que me iba, el director del penal me dijo: es el caso más asombroso de reinserción social que conocemos. Pues muchas gracias. Le dije: creo que casi siempre la vida te ofrece oportunidades de pagar. Lo que me aterra del zoológico confortable es que la ideología sea que el hombre de mérito, el que está dispuesto
alabar su nombre, el que no tolera que le hagan una ofensa a nadie, y menos a sí mismo, que esté mal vista y que esté bien vista la víctima, cuando en realidad solo ven bien a la víctima los victimadores, vestiditos de médicos o de frailes. Hemos llegado a una apoteosis de la falta de virtud. Hay que recordarle al ser humano que si no hace el de ejemplo, nadie le va a seguir, empezando por sus propios hijos. Entonces, bueno, haz lo que dices, di lo que haces, no pierdas el tiempo, empléalo en saber. No hace falta que sea saber libresco, empléalo en saber, en ensanchar tu corazón, de manera que seas capaz de oponer a lo que va aconteciendo no una vulgar creencia, no una fe, sino el precipitado de la experiencia. Señores, por favor, sigan ustedes. Gracias. Siga, Marco Antonio. Bueno, voy a aprovechar que Enrique me vuelve a ceder la palabra para plantearle una pregunta un poco diferente, ¿no? Que tiene que ver con este su textito, su libro de Rameras y Esposas. Y ahí usted se ocupa de la familia sagrada, de la Sagrada Familia. Ahora, cuando uno lee ese texto, lo primero que uno se sorprende es la referencia a los evangelios apócrifos, ¿no? Ahora, el contraste está en que pienso yo que usted podría haber llegado a más o menos conclusiones semejantes, a un relato, digamos, en términos de conclusiones muy parecido, simplemente haciendo referencia a la doctrina, por ejemplo, de la Iglesia Católica, doctrinas como, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, etcétera, etcétera. Pero usted optó por este detalle, digamos, que me parece que no es menor y que responde a alguna intencionalidad de escarbar en una literatura prácticamente desconocida, digamos, que es precisamente la de los evangelios apócrifos. ¿Cuál sería la razón por la que usted decidió entrar en esa literatura y no irse por el lado, digamos, de la mariología, ¿no? La dogmática oficial de la Iglesia en cuanto a María? Bueno, en realidad no es que yo elija. En general, toda mi obra no es esto o lo otro. Toda mi obra es esto, lo otro y lo demás. Toda mi obra. Eso es lo que yo llamo no dogmático. O sea, abarcar el conjunto de lo real, dar como definitivo ¿qué? El resultado. El resultado de las cosas. Lo que acaban siendo. Tener los ojos bien abiertos a lo que acaba siendo. A mí me parece es una forma de ser dichoso. A mí ahora con los 80 tacos que tengo y tantos achaques, me consuela. Me hace pensar, ¿le puedes hablar a terceros de tu experiencia? Porque, claro, no es un concurso de loros, repitiendo sus respectivos credos. No hay credos, por lo menos para mí, y no la hubo a mi juicio, y eso es lo bonito del movimiento que yo representé en su día. Y por eso, igual que nos reunimos espontáneamente, nos disolvimos espontáneamente. La sociedad no se da cuenta, pero nos debe la liberación del sexo. Eso es mucho. O sea, mucho, mucho, mucho. Porque que las personas tengan derecho a su intimidad era una tal salvajada negárselo. Ahora, bueno, claro, como nos ha pasado, resulta que hay que ser transgénero y pobre gente, son frivolidades.
Por fortuna, los transgéneros son un porcentaje ínfimo del grupo social y hasta hace 30, 40 años era la población donde se cebaba primariamente el suicidio entre los seres humanos. Porque sí, es muy raro nacer con un clítoris del tamaño de un pene o un pene del tamaño del clítoris. Esto es una auténtica tragedia y llevarlo adelante en términos antropológicos, sociológicos, pues, no se puede frivolizar con esto. Y estamos frivolizando, por ejemplo, con las relaciones del varón y la hembra. Esta versión de que, me decía, podemos volver a los feos guapos, pero desde una perspectiva más profunda. Frivolizando con que la discriminación positiva. Conozco un amigo que a mí me hizo tomar la primera pastilla de tranquilizante de mi vida, hará una semana, porque me enteré que su mujer llamó a comisaría y dijo: me ha hablado por teléfono en términos muy desagradables. Y le preguntó el guardia civil: ¿qué le ha dicho, señora? Y me ha dicho: no te debo nada, no me llames más. Y el guardia civil añade: ya sabe usted que por la legislación vigente va a dormir en comisaría. Entonces, que la ley permita a un hombre que ya está separado de una mujer y vive con otra, tiene un hijo con la otra, todo legal. De repente, por el tono que emplea en hablar con su mujer, pueda dar por seguro la autoridad que deba dormir en un calabozo. Es tal iniquidad. Yo, que soy jurista y doctor en Derecho, pregunté, digo: ¿tenéis alguna pastilla para la ansiedad? Tengo un ataque de ansiedad, tengo una vergüenza, pensando dónde están los hombres, dónde se ha metido la humanidad, qué magnitud de miseria, qué reino de mustios eunucos hemos llegado a dejar que se produzca. Como todas estas pobres mujeres que dicen: no, tiene que ser sí, sí, sí. Pero por favor, todos sabemos, a poco que tengamos experiencia de las delicias que ofrecen Eros y Venus, que el juego sexual está lleno de sí, pero no, no, pero sí, que lo de menos es lo que se dice. Lo demás es la dulzura o la torpeza o la inteligencia con la cual se excita un cuerpo al otro. Entonces, que vengan ministras como las españolas a legislar sobre cuál es el margen verbal de las relaciones, que vengan a darnos lecciones de moral, analfabetos como los que hoy forman parte del gobierno español. Es terrible. Yo me harto de decir en todas las redes: por favor, hablemos de lo que ustedes quieran. Una sola condición: solo da sexo. No hay moderador, no, hay un solo da sexo. El tema es el que ustedes quieran, el tipo que quieran. Les voy a coger y los voy a triturar. ¿Por qué? Porque ustedes hablan por hablar. Y claro, si permiten que el otro no hable o se van de allí y ya no se les exige coherencia, pues se sale con la suya. Y tanto el vulgo, es decir, las malucas y los malucos, como los jovencitos que no saben bien qué querer, pues votan en las elecciones. Y ya por 2 veces hemos tenido el tándem Iglesias-Sánchez. Qué cosa más increíble, señores. Ustedes tienen con el Evo Morales algo parecido, pero no se han dado cuenta de que la condición humana es enorme, es grande, mientras tenga la libertad y la valentía como banderas, y que en el momento en que deje de tener esas banderas es una cagarruta. Díganme ustedes, son 4, estoy viendo, ¿no? 5. ¿Qué ha pasado con nuestra encantadora jovencita? Que regrese enseguida, tenía una urgencia de orden laboral, pero vuelve con el mejor de los ánimos. Aprovecho
Aprovecho para aclarar que en principio nosotros habíamos pensado en una entrevista, por eso era que planteamos preguntas, pero por supuesto que hay el ánimo de asumir desafíos mayores. A propósito de lo que está mencionando, la realidad además que padecemos todos acá aún, si bien no está Juan Evo Morales Saima en el poder, su partido político regresó con todo lo que aquello implica. Y sí podríamos notar que existe un común denominador más o menos maléfico que retorna y nos ofrece días que no resultan para nada gratos. Continuamos con Andrés y por supuesto ya nos sumamos a invitación acá del profesor Escotado para que esto tenga no solo el ámbito marcado por las preguntas, sino estas interacciones. Andrés. Profesor, en varios momentos usted ha mencionado este asunto de la liberación como parte de la libertad, como parte de una condición humana, como parte de esa vida, ese latir que tiene. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo cada cierto tiempo hay cambios en la manera en la que se frena o se domina o hasta se quiere cazar a este individuo. A veces, bueno, el siglo XX ha sido muy de ejércitos, muy de fuerza, muy de tensiones, y entre el tránsito del 20 al 21 ha habido este asunto del temor, del miedo. Pienso, ya estamos justo a cumplir 20 años de lo que pasó con las Torres Gemelas, pienso en el presente con el tema del virus, entonces cómo de alguna manera se aprovechan muchos lobos feroces para implantar restricciones, medidas, abusos, y que lo peor es que el ciudadano las acepta, es más, hasta las pide en algunos momentos, negando esa condición y además esperando o queriendo imponer que todos se restrinjan, que la vida nocturna, por ejemplo, sea no solamente algo peligroso sanitariamente, sino proscrito, que sea inmoral, que sea malo. Entonces el ser humano renuncia a esa libertad y además pide que los otros renuncien y la dejen de lado. Y por nuestro bien, dicen que es por nuestro bien. Por ejemplo, muchas veces, a lo mejor pasa en Bolivia, te encuentras con que si no te pones el bozal, dicen que estás queriendo matar personas. Y te dices, pero ¿qué línea lógica llevas? ¿Qué figura del silogismo estás desarrollando, amigo mío? Recordarás que un silogismo es concatenar juicios para obtener una conclusión y que la única regla ahí es la coherencia que hay entre juicio y juicio. O sea que el tocino y la velocidad no pegan bien y en cambio sí pegan bien centímetros y milímetros. Hay otra cosa que pasa. El fenómeno que yo llamo literofobia. ¿Quién iba a imaginar hace 60 años que doblar el gasto en educación y el tiempo lectivo iba a generar una fobia a la lectura? ¿Quién? Nadie. ¿Hay alguien que duda de que hay una fobia a la lectura ahora? Nadie. ¿De qué viene esto? Pues bueno, yo sé concretamente que tras los éxitos crecientes de las repúblicas democráticas parlamentarias no mesiánicas, se creó un movimiento llamado posmodernidad. Apareció con un señor llamado Lyotard, un profesor francés que fue a Estados Unidos a dar clases a Berkeley, y desde ahí empezó a llamar a colegas suyos de la universidad. Lyotard escribió el primer texto posmoderno, que se llama La condición posmoderna. ¿Cuál es la tesis de Lyotard ahí? Señores, estamos hartos de los discursos largos sobre la verdad y el sentido. Ha llegado el momento del discurso breve sobre el sinsentido o sobre cualquier cosa distinta de su tema tradicional. Es tan increíble luego constatar que eso es lo que se enseña desde entonces en las universidades. Más. Tan increíble que debo añadir otra cosa que descubrí por solo.
y que es una circunstancia totalmente personal de Lyotard y los 4 principales profesores que él invitó a Estados Unidos y que ahora son los grandes popes del conocimiento, los que ocupan la posición de Spinoza, Kant, Hegel, son estos. Luis Althusser, toda su vida aterrado, según dijo el diario póstumo que publicó llamado L'avenir durera longtemps, es decir, el futuro tarda mucho. El porvenir es largo, también hay una traducción. También, el porvenir es largo, sí. El porvenir es largo. Bueno, como él había estrangulado con sus manos a su esposa, aprovecha para explicarnos que su vida era una sucesión de tragedias, porque él había nacido queriendo ser profesor, pero luego, claro, al principio tenía que leer para ser profesor, pero cada vez que intentaba leer le dolía la cabeza, se dormía, se aburría, se mareaba. Dice, bueno, es un caso muy raro, pero la pasaba al señor Althusser. Y también es muy raro que estrangula a su esposa. Bueno, pero ¿qué le pasó a Foucault, su compañero? Foucault no pudo leer su tesis doctoral. ¿Por qué? Porque no tenía calma para formar la bibliografía necesaria y acondicionar los textos que citaban de los autores a las páginas correspondientes de la edición correspondiente. Ese es un trabajo que los que hemos hecho eso, lo consideramos muy menor. O sea, puede ser como una octava o una 16ª parte del tiempo. Pues en el caso de Foucault les recomiendo que vuelvan a ver la entrevista larga con Chomsky en una universidad americana que está en YouTube. Y verán que Foucault se atreve a decir que no, que él prefería y prefirió ser catedrático sin pasar por el doctorado. Porque eso de formarse la bibliografía estándar era demasiado para él. Bueno, había alguno más de este estilo, sí. Había un hombre de la misma fuerza, Gilles Deleuze, que se escribió la lógica del sentido. La lógica del sentido, evidentemente, es la lógica del sinsentido. Es decir, cómo, igual que Foucault y Althusser, se puede decir que se ha leído sin leer y entonces retorcer y retorcer y retorcer de manera que no se note. Y así, hasta que encontró a un psiquiatra loco, con el que escribió 1000 mesetas, loco de atar, o sea, de manicomio. Luego Deleuze se tiró por la ventana, como ustedes saben, pero dejó una obra infumable completamente, donde, como dijeron luego los críticos de la condición postmoderna, los 2 investigadores jovencitos, pues no hay más truco ni cartón que mezclan las cosas más variadas. Es decir, coger una línea de Heisenberg, aliterarla con otra línea de Ronsard, poner una chorrada que se le acaba de ocurrir ahí y terminar con un texto de Jacques Ellul. Bueno, esto es lo que se está enseñando en las universidades a nuestros hijos. Deleuze, Foucault, Althusser, queda uno más. Queda el padre total, que es Lacan. Pero Lacan tiene algún pensamiento, de modo que no es cuestión de entrar en Lacan. El caso es que si se ponen ustedes a mirar, estos 4 apoyaron en la gran ola terrorista que comenzó en los años 70 con la frustración de que mayo del 68 no fuese lo que ellos esperaban, que es una reedición de la Revolución Francesa. Al ver que faltaban los muertos y la sangre, se sintieron decepcionados y apoyaron con toda su alma a ETA, a Brigadas Rojas, a la banda madre Meinhof, a la OLP, que es el origen de todo. Yo estuve metido en esto, supongo.
En América tuvo mucho más fuerza aún. Sendero Luminoso, Montoneros. ¿Qué es el posmodernismo? Marxismo contrariado. ¿Cómo demonios el marxismo contrariado se convirtió en corrección política? Muy sencillo, lo estamos viendo con esta y aquella ley. La más clara de todas, las de ley integral sobre violencia de género, que hay muchas más. Y la creación de delitos insólitos. Por ejemplo, hay delito de islamofobia, pero no hay delito de cristianofobia. ¿Y esto? Bueno, ustedes verán, yo tengo la ventaja de que al ir pudiendo establecer el hilo que me lleva de la Segunda Guerra Mundial al día de hoy, hay una parte que dice, sí, digamos, encabezada por Camus y por Junger, y yo intento ser humildemente uno de los acólitos de esa parte, y hay otra parte que, contrariada, furiosa, por no haber conseguido que la propiedad privada y el comercio sean desterrados, sigue pataleando. Lo mismo en Corea que en Guinea-Bissau. Unos pocos países, desde luego, pero suficientes para dar el coñazo, sobre todo si el arsenal nuclear está tan peligrosamente distribuido y lo tienen países como Pakistán, India, Corea del Norte. Sin duda, sí, sin duda, profesor Escotado, a propósito de lo que usted estaba comentando acerca del posmodernismo, las críticas o básicamente el abandono de la racionalidad. A mí me agrada destacar la obra de George Lukács, El asalto a la razón, porque resulta que en esas páginas Lukács lo que hace es criticar a los burgueses por su falta de racionalidad y resulta que hoy eso es impensable desde el punto de vista de la izquierda. En ese momento sí se podía hablar de racionalidad como algo meritorio. Voy a ceder la palabra a Einar Rosso, quien no es ni posmoderno ni marxista, afortunadamente. Einar. Gracias, Enrique. Don Antonio, usted, por ejemplo, en una entrevista que le hacen en la Fundación Juan March en 2015, mencionaba que la libertad es un peligro. Me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿por qué la libertad sería un peligro? Y concateno más o menos con lo que nos acaba de comentar de este abandono de la racionalidad. ¿No será que estos señores posmodernos, en su criterio de libertad, abandonaron la racionalidad? ¿Qué opina usted? Completamente. O sea, libertad y racionalidad es lo mismo en este caso. De modo que cuando dice estamos cansados de discursos largos sobre la justicia, la verdad y la realidad, pues están queriendo decir, odiamos esos últimos 500 años que tan nobles y tan ennoblecedores han sido. ¿Que por qué lo dicen? Pues bueno, ahí está la interpretación de cada cual. Yo creo que al historiador y al sociólogo, al científico social, le basta con señalar los fenómenos y decir de dónde está cada cual, o sea, cuál es el origen de cada cual. Y ya que el lector saque sus conclusiones y diga esto o lo otro. Yo añadir, por eso he hecho un discurso sin adverbios y sin adjetivos. Intento hacerlo porque los adjetivos le añaden la vehemencia personal a lo que vamos diciendo. Y si hemos visto lo bastante de cerca la cosa de la que hablamos, no los necesitamos, nos bastan y nos sobran los nombres y los verbos. Como yo estudié tan a fondo la vida de Lenin, puedo decir casi minuto tras minuto
¿Cómo fue él descubriendo que lo que necesitaba el hombre nuevo, lo que necesitaba el marxismo, eran personas como las que a su vez demandaba Platón? Personas que en ningún momento dejan de mirar hacia el amo, diciendo, ¿qué mandas, amo? ¿Qué manda? Ese tipo de persona, por supuesto, de cada 10, no creo que llegue a 2 estadísticamente, pero arma mucha bulla y por alguna extraña razón, y esto es lo que nos queda todavía por saber, ha estado ganando elecciones que en principio tenía más que perdidas. En España, por ejemplo, porque se diluyó como un azucarillo la perspectiva del señor Rivera, pero en otros países Dios sabe por qué. Pero es cierto que es un fenómeno global. Lo de la corrección política es global. Es un poco que los jóvenes, al vivir en la molicie, no han aprendido a querer profundamente esto o lo otro. Y eso les desampara, les hace sentirse solos y débiles. También es cierto que los marujos y marujas, que son gente como yo, un poco más jóvenes, cuando son analfabetos y ven siempre la misma cadena de televisión, no se dan cuenta del regalo que es Internet y de cómo podrían disfrutar enormemente viendo, por ejemplo, documentales en la tele. Simplemente cuantísimo más disfrutarían. Bueno, pero no podemos estar diciendo a la gente que tiene que querer. O sea, aquí lo que tenemos que hacer, los que queremos cambiar las cosas, es hablarle al pueblo de una manera que entienda. Porque hasta ahora lo único que ha entendido es la locura que en España se llama el cordón sanitario. Es que más allá del cordón están unos tíos y se comen a los niños, y más acá del cordón ahí están unas personas muy compasivas y benévolas. Y tú dices, no, esto no tiene nada que ver con la situación real. ¿Cómo es posible que sean ustedes llegados a creer esto? Bueno, como yo conozco tan en detalle la vida de Lenin, sí puedo explicar paso a paso cómo ha sobrado dinero para la propaganda de esto desde el año 17 al mismo día de hoy. Y cómo es lógico que gente tan bien organizada hace un siglo y 4 años, pues claro, se ven a palabra. Mientras no formemos una alternativa coherente, breve y sobre todo eficaz. ¿Cuál es la eficacia? Ser sarcástico. No se ha empleado la ironía. Vox en España acepta implícitamente el papel de come niños que le quieren atribuir los otros porque no es capaz de hacer chistes, que es lo que merece la actitud del otro, porque no saben burlarse. Ahora el entendimiento está obligado a saber burlarse de los partidarios del mustionuco y de la víctima desfavorecida. A eso no se puede contestar con un discurso de datos, porque es evidente que no les interesa. Ya han dicho, yo no quiero discursos largos, no me interesa la realidad, no me interesa la verdad. Lo han dicho, o sea, lo han dicho explícitamente. Que yo sepa, nunca se había hecho en la historia de la humanidad algo así. Aquí se ha dicho, y los que lo dicen, imperan en la universidad. Y la irradiación de su imperio ideológico es una hegemonía cultural que se manifiesta como guerra cultural. Es muy posible que lo último que pueda hacer en mi vida es colaborar en el desmonte, o sea, en desmontar irónicamente, sarcásticamente, convertirlo en chiste, la sandez de que el hombre estará mejor, sin propiedad y sin comercio. Que obligaciones y contratos, no, lo que tenemos es que dejarlo todo en manos ¿de quién? Todavía no sabemos bien de quién.
En fin, que se vaya haciendo las cosas como sean. Los viejos valores no nos gustan. Implícitamente que vivan los gustos únicos. En ese punto, don Antonio, por ejemplo, Tomás Abraham, que fue uno de los entrevistados en anteriores ocasiones acá en el Colegio Abierto de Filosofía, nos decía que la risa, la ironía, póngase entre paréntesis, él decía viene de abajo, ¿no? Y que la censura más bien viene de arriba y lo que más bien hay que hacer, él manifestaba, es ser irónicos, es reírnos de lo que está sucediendo, pero de una risa, digamos, inteligente, una risa socrática, por ponerlo así. Pero en ese punto, y voy a pasar la palabra ahí, ya Enrique nos dirá a quién, en ese sentido, don Antonio, ¿por qué se ve de mal agrado la risa filosófica, esta risa irónica, esta risa socrática? ¿Y por qué más bien se tiene que aceptar, digamos, lo políticamente correcto hoy en día? ¿Qué opinión tendría usted? No se puede contestar a nada con una línea. Es imposible, o sea, es cierto que la molicie, o sea, el confort, el lujo, se paga con que ya no estamos en un hotel, estamos en un zoológico. De modo que los que gestionan el zoológico son celadores de animales, son domadores. Lo que tenemos ahora en términos políticos, y digamos, los cubanos lo tienen sempiternamente, por ejemplo, los norcoreanos, son domadores mesiánicos. Que el pueblo se siga creyendo esas sandeces, mientras está obligado a economatos peor abastecidos cada vez. Y siga. Demuestra que ahí el ser humano pues tiene sus limitaciones. Como al espíritu objetivo esto más o menos se la trae floja, como diría groseramente el castellano, pues bueno, persiste. A mí me parece que desde que se descubrió Internet, la razón de que no se haya hundido el mundo en la infinita deuda donde están todos con todos, es que se producen sin cesar empleos, donde menos lo esperábamos. Y muchos más van a surgir de lo que no tenemos presente. Pero nos merecemos el desahogo. A mi juicio, tan no nos lo merecemos que votamos precisamente esas formaciones que en principio, si pudieran, arruinarían mucho más de lo que están a los países. Seguimos con Marcelo. Gracias. Don Antonio, sí, yo lo que hace ratito usted comentaba por ahí, creo que tiene un poco de sorpresa porque estamos todos en silencio, un poco como Enrique comentaba el formato a veces de preguntas y respuestas. Entonces yo por ahí quería contarle algo de lo que usted preguntaba, de cómo es posible que en Bolivia esté sucediendo lo que suceda. Y eso viene un poco de más atrás, desde mi perspectiva personal, por supuesto. Esto se inició en los años 2000, más o menos, donde había una crisis muy grande económica en Bolivia y hubo mucha participación de ONGs europeas en ese momento, que crearon toda esta falacia de que sembrar coca en el Chapare era un derecho humano y en realidad era el narcotráfico operando, mucha ingenuidad. Y bueno, finalmente... Morales, ¿no? Sí, ese fue el sindicato de cocaleros, si no me equivoco. Sí, y muy fuerte, ¿no? Entonces, en su momento eso tenía mucho influjo de corrientes europeas de pensamiento. Tuvieron por acá también Pablo Iglesias, Monedero dando vueltas. Entonces, y después ya pasó lo que pasó, donde hay casi una franquicia cubana operando, digamos, y el apoyo de China, de Rusia. Entonces, y desgraciadamente hace poco hubieron elecciones y sí, hay una parte de la población boliviana
mayoritariamente andina, que tiene una tradición de ese totalitarismo incaico que era colectivista, entonces que de alguna manera se siente identificado más con un líder autoritario que con la democracia, y por supuesto otra parte que es de todo Bolivia, que no es una parte específica, que usted lo dice en algunos de los libros, ¿no? Son gente que busca seguridad en tiempos donde hay mucho miedo y tienen terror porque es como con el COVID, o sea, el miedo sí está ahí para defendernos del dolor. Si el miedo es irracional, no solo no nos defiende del dolor, sino que lo multiplica. Que el ser humano no lo sepa todavía, después de todo lo que ha pasado, pues es asombroso. Pero junto con la literofobia, acontece modernamente el fenómeno de que pues no interesa, como dice Lyotard, no me interesan los discursos sobre la justicia y la verdad. Y ante una persona que dice eso, ¿qué puede uno decir? Pues no tengo nada que hablar. Lo único que tengo que hacer es ganarte las elecciones. Es la única que tengo. Y también darse cuenta de que los chinos son muy especiales y nos están dando una lección imborrable al resto del planeta. De cómo han sacado de la miseria de 1.400 millones de personas, pues nada, les quedan, decía la película que estaba lloviendo hace unas horas, 3 millones de personas en pobreza extrema. 3 millones. Igual que Sensena pasaba de $1 a 25.000, pues pasamos de la miseria generalizada a que solo hay 3. Bien. Hay la esfera del conjunto de los pueblos. Y luego hay la subjetividad, cómo vamos interpretando las cosas. ¿Quién iba a decir que dolerse por el bien ajeno y alegrarse por su mal pudiera llegar a tener estas excepciones, pudiera llegar a consagrarse por las leyes? ¿Quién iba a decirnos que la envidia podría llegar a llamarse discriminación positiva y a ser aplicada, y que los poderes judiciales no se iban a insurgir y a decir no estoy dispuesto a aceptar leyes injustas? ¿Quién nos iba a decir que todos iban, que una mayoría de las personas elegidas para el gobierno iban a ser angustios o eunucos? ¿Quién nos lo iba a decir? Pero es que es el caso. Yo, por ejemplo, aquí las circunstancias me dejaron solo en un chalet porque cerraron todo. Y yo, en principio, tenía un restaurante al lado, pero el restaurante lo cerraron. Y entonces me encontré con que era un anciano de 80 años, medio impedido, completamente solo. Yo no conduzco por el Parkinson. De modo que me fui a la Guardia Civil a pedir un permiso de armas cortas. Y me dije, ¿para qué quieres permiso de armas cortas? Y dije, pues, evidentemente porque hay muchas personas que imaginarán que tengo dinero o cosas apetecibles y querrán cogerlas. Y entonces me dijo el Guardia Civil la realidad actual, la que se inferó desde Zapatero. Usted no tiene derecho a defenderse. Usted llama a comisaría cuando sea posible. Deje que violen a su mujer y a sus hijos y a sus hijas. Usted no se le ocurre pegar un tiro a una persona porque sería desproporcionado. A lo mejor los 2 negritos que han entrado en la casa o los 2 inmigrantes marroquíes no llevan más que armas blancas. Entonces usted dispara. Pues es una desproporción y el que va a la cárcel 10 años es usted. Bueno, la ley universal, dice que el que viola un hogar de noche en cuadrilla se juega la vida. En Estados Unidos hay una norma vigente que dice trespassers will be shot on sight. O sea, el que se salte una valla lo hace por su cuenta y riesgo, se le puede matar. ¿Qué queremos? La sociedad de que el que traspasa la intimidad del hogar pueda ser castigado ilimitadamente.
o la sociedad que te dice, no, después de que pase lo que pase, llame a comisaría. ¿Qué queremos? Bueno, hay que hablar de esto. Y sin duda forma parte de lo que se estaba subrayando a partir del miedo, lo que uno ya consideraría no solamente tolerable, sino aceptable y deseable, ¿no? Se anhela que se esté restringiendo la libertad a cambio de días con más o menos cierta estabilidad. Diego Villarroel. Gracias, Enrique. Yo vuelvo a los enemigos del comercio y a un personaje y a una organización que tiene un papel fundamental en el primer tomo, por lo que percibo, y es el cristianismo y Jesucristo. Constantemente se lo cita porque lógicamente tuvieron tanto la organización como el personaje un papel importante en todo lo que fue la Edad Media, ¿no? Entonces, yo le consulto, don Antonio, en términos más o menos resumidos, ¿cuál es el papel que tiene el cristianismo y Jesucristo en la historia moral de la propiedad privada? A priori yo concluyo que tendría dos etapas muy grandes. Una primera, que es la que usted denomina el cristianismo pobrista, que rinde un culto al pobre y que el pobrecito tiene la puerta de los cielos asegurada, y que castiga, digamos, también a la pobreza, también a la gran mayoría de la población. Y una segunda etapa en donde se transforma el cristianismo, y ya no solamente no es pobrista, sino tiene una perspectiva positiva de cara al comercio y a la propiedad privada. ¿Nos podría comentar al respecto? Y tal vez cuál es el inicio de esta segunda fase. A mí me intuyo que puede ser la reforma, pero también hay momentos en donde es crítico con la reforma, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el papel de Jesucristo y el cristianismo en la historia moral de la propiedad? Bueno, en principio, en San Pablo, que es el gran armador, el gran editor del Nuevo Testamento, en San Pablo está muy claro que es una doctrina de resignación y de glorificación de la autoridad general. San Pablo llega a decir, las autoridades terrenales son las que Dios mandó. Es decir, no hay tiranos, no hay derecho al tiranicidio, a la insurrección, a la rebelión, no lo hay. Es muy bien, puede ser más reaccionaria esa ideología. Y sobre todo le dice al esclavo aquella cosa tan tremenda de, es esclavo, no te preocupes, así textual, no te preocupes. Eres el elegido de Dios, estás en primera fila para ir al cielo. Resígnate de corazón. O sea, no hagas las cosas por miedo, haz las cosas porque las sientes. Esto es una tremenda canallada que va a durar más de 1000 años. Pero el texto donde se puede decir que cambia radicalmente es en El paraíso perdido de Milton, diría yo. Y Milton es el gran espíritu del puritanismo en estado de nasciturus, en estado vigoroso. No es el puritanismo decadente, de los carcas que toman el whisky con agua bendita. No, Milton es poderoso y hace un cambio sustancial en la historia bíblica e introduce en su narración a un ángel que cuando son expulsados del paraíso Adán y Eva les dice, la serpiente tenía razón, os haréis como dioses comiendo el fruto del árbol prohibido. Tendréis que cargar con la aceptación del dolor y la muerte, pero así habrá esa mediación entre lo divino y lo humano, que es lo propiamente religioso, lo digno de ser luchado y tenido por bueno, justo y verdadero. De modo que no son solamente Calvino y Lutero quienes dicen que el dinero y el comercio no son la causa de los males humanos. No, antes lo había dicho la Escuela de Salamanca Española, que es el primer análisis serio de cómo funcionan las economías complejas. Antes lo había dicho. Pero la autoría
de en qué momento cambia la actitud cristiana hacia el dinero, hacia el comercio, hacia la propiedad, casi que es más irrelevante a mi juicio que el hecho de que se va abandonando el absolutismo. El gran fantoche de la antigüedad es el absolutismo. Los japoneses, hace relativamente poco, hace 40 años o así, les pasaron un referéndum sobre las bombas atómicas y qué pensaban de lo que habían hecho los americanos. Y la respuesta mayoritaria fue 2 y 4 bombas valían la pena para quitarnos lo que no soportamos, el absolutismo, que era intemporal y eterno en Japón. Esa ideología absolutista es lo que hay detrás del marxismo también. Lo que pasa es que el marxismo le da como una pátina científica, atea, que no tiene el absolutismo en y por sí. Históricamente, los japoneses, como sabéis quizá, tienen más del 90% de aceptación del American Way of Life. Y lo que pasa es que en Japón los valores que en Estados Unidos valían en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, y que han dejado de valer recientemente, vale más que nunca ahora. Igual que en Singapur, igual que en Formosa, igual que en Corea del Sur. Compárense Corea del Sur y Corea del Norte. Como se podía comparar Alemania del Este con Alemania del Oeste. ¿Cómo es posible que alguien no tome en cuenta eso? Que se sigan diciendo estupideces. Yo, claro, como desde que me metí un hijo en las redes, en YouTube, en Twitter y en Facebook, porque hay muchos comentarios de cada vez que salgo. Hay muchísimas personas convencidas de que el comunismo nunca se ha enseñado de verdad. ¿También te das cuenta que el comunismo no se ha enseñado de verdad? Los enemigos del comercio, si va a ese detalle, muestra como 72 países concretos se hicieron comunistas. ¿Y qué se siguió de hecho? 72. Pues nada, ahí estamos, da igual. Entra por un oído y sale por el otro. No estamos peleando contra una teoría del mundo, estamos peleando contra los partidarios de la incoherencia, que de paso son gente que no sabe ganarse la vida y cualquier cosa que sea pillar. Les parece estupendo. No saben ser laboriosos. Muchas gracias, don Antonio, por darnos estas reflexiones en relación a todo lo que también usted ha producido, que ha sido diverso y de muchos campos. En ese sentido, don Antonio, ya estamos llegando a la hora acordada, incluso nos hemos sobrepasado del tiempo y me gustaría invitarle a que nos haga una última reflexión en el contexto actual en el que estamos, donde vivimos todavía en la pandemia. Algunos países están saliendo, usted lo ha vivido y nos ha relatado un poco de ello, y sobre todo con este boom que están haciendo de que el capitalismo se va a caer, la economía no va a florecer, entre muchas otras cosas que usted, gracias al Internet, también lo está escuchando. ¿Cuál sería, entonces, don Antonio, cuál sería su reflexión final para nosotros? Por favor. Bueno, que no acepten ustedes en ningún caso la dicotomía izquierda-derecha. Que recuerden en cada momento que la izquierda sí existe, la derecha desapareció con la Segunda Guerra Mundial. El fantoche que se enarbola como ultra extrema, eso es una fantasía que necesita el ultra extrema izquierda para hacer valer su disparate. Su disparate finalmente es que es mejor que violen a tu esposa, es mejor que prospere lo ilógico. Todo es mejor que impere una sociedad donde cada cual tenga aproximadamente
lo que merece. El odio al mérito, el odio al esfuerzo, la amnesia respecto de todo lo que sea logro con sacrificio. Por ejemplo, la actitud de América ante Cortés, Hernán Cortés. Siempre he dicho que cuando las heridas no cierran, dan el mejor indicio de la calamitosa salud de ese cuerpo. Si nosotros tuviéramos la actitud que tienen en México, por ejemplo, ante Cortés, pensando en los germanos, en los romanos, en los helenos, pues estaríamos en el mismo nivel que ahora estos pobres helados Titicaca, diciendo lo que dicen, el lesbofeminismo chicano, por ejemplo. Son ganas de, por una parte, diría yo en España, tocar las narices, y por otra parte, la insolencia de decir todo lo que honra a la condición humana, todo lo que tiene relación con la unidad indisoluble de lo justo, lo bueno, lo bello y lo verdadero, todo lo que nos reafirma cada instante que esas cuatro cosas son inseparables. Vuelvo a decir cuáles son las cuatro: justo, bello, bueno, verdadero. Siempre han sido la misma. El primero que lo dijo fue Sócrates. Desde entonces, cada vez que reflexionamos sobre ello, a mí por lo menos me resulta convincente. Piénsenlo ustedes de puertas adentro, porque a lo mejor así es. Y a lo mejor lo que dijo Sócrates de ser es hacer. Y lo que dijo Jesús, la verdad nos hará libres. Esas son los dos pilares morales de cualquier sociedad civilizada. En cualquier caso, recuérdese que una alternativa al comercio no existe fuera de hecho de conquista, de la violencia. Eso lo podemos cortar con una norma que diga jamás se adquirirá ni se perderá la propiedad por violencia o fraude. No hemos inventado nada, porque eso lo dice Hume al comienzo de la historia de Inglaterra. Con esto no se inventa nada, pero lo que sí tenemos que inventar es el recuerdo, señores míos. Tenemos que recordar. Es increíble la magnitud de olvido que tienen las sociedades ahora. Bueno, no es tan fácil teniendo Internet que sigan manteniéndola. Obremos. No le decimos a los otros lo que tenemos que hacer nosotros. Que para nosotros la palabra mañana deje de tener sentido. Ya es la palabra. Quiero agradecerle enormemente, profesor, por habernos acompañado, por haber respondido las preguntas, por haber dado esta interesantísima conversación y mandarle un enorme abrazo y saludar, por supuesto, a todas las personas que han estado acompañándonos, preguntando con sus dudas. Muchas gracias, profesor Escotado, por estar con nosotros. Sé lo que me quedo ahí, una mosca muy pesada y le vamos a dar su merecido. Esto no me lo pueden prohibir como me prohibieron la pistola. Señores, ha sido un gran placer. Vale, hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias.